Las condiciones económicas mundiales de los últimos 3 años nos han llevado a pasar mucho más tiempo en este canal hablando de la última crisis económica nacional que de ideas económicas interesantes o de lo estupenda que es Noruega. Los economistas son un grupo pesimista porque en YouTube y en el mundo real, la mayoría de la gente quiere saber que va mal antes que nada. Pero hay razones para ser optimistas. La producción mundial total es significativamente mayor ahora que antes de que comenzara la pandemia a finales de 2019. Y se espera que este año, o incluso el año pasado, el mundo supere por primera vez un PIB de $100 billones. Eso significa que el mundo está produciendo 3 veces más cosas que hace solo 23 años, en el cambio de milenio. En ese tiempo, hemos añadido 2.000 millones de personas a este planeta, lo que es mucho, pero solo supone un aumento de alrededor del 30%, lo que significa que la persona media ahí fuera en el gran mundo azul es el doble de próspera económicamente de lo que era hace solo una generación. Gran parte de esa prosperidad no se ha distribuido de forma equitativa. Y a medida que el mundo se enriquece, también se hace más desigual. Pero en general, la vida del ciudadano medio es hoy mejor que nunca. Y cuando los economistas no están hablando de la última crisis, la mayoría tiende a coincidir en que esta tendencia continuará. Ahora bien, aunque el mundo como economía única parece estar mejor que nunca, está surgiendo una tendencia de cada vez más economías individuales que experimentan colapsos aislados que siguen amenazando el bienestar de cientos de millones de personas. En su mayoría, esto está ocurriendo en las economías en desarrollo. Y ya este año, que ni siquiera ha llegado a su ecuador, hemos tenido que ver cómo Líbano, Sri Lanka y Pakistán han sido economías que han experimentado un colapso casi total. Hay al menos una docena de otros países en el mundo en este momento que se encuentran en diferentes etapas de los mismos colapsos, y es importante entender por qué esto está sucediendo ahora, a diferencia de hace 2 o 3 años, cuando la economía mundial estaba posiblemente en mucha peor forma. Entonces, ¿por qué tantas economías se enfrentan ahora a un colapso económico? ¿Existen problemas comunes en estos fracasos económicos? Y por último, ¿pueden los economistas evitar estos problemas para dejar de arruinar otras economías? Este episodio de Economía Explicada ha sido elaborado por Shortform. En lugar de pasar días leyendo un solo libro, Shortform ofrece guías supercompletas de miles de libros de no ficción que puede leer en unas pocas horas. Cubren temas como finanzas, negocios, economía y mucho más. La biblioteca condensada de Shortform sigue ofreciéndole toda la información más importante de títulos famosos como ¿Por qué fracasan las naciones?, un libro fantástico que utilicé para investigar este video. También es una forma estupenda de elegir su próximo libro para leerlo de principio a fin. Utilice ahora mi enlace en pantalla para obtener una prueba gratuita de Shortform más 3 meses de descuento en una suscripción anual. La razón por la que la mayoría de las quiebras económicas nacionales suelen producirse en economías en desarrollo y no en economías no desarrolladas o avanzadas es que las economías avanzadas tienen muchas ventajas sobre las economías en desarrollo, y las economías no desarrolladas se encuentran en una especie de estado constante de fracaso económico. La producción económica de países subdesarrollados como Malí o Sudán del Sur es en gran medida informal, y la población vive mucho más al margen del mercado que la mayoría de la población mundial. Las poblaciones de estos países viven a menudo con menos de $2 al día, especialmente en las zonas regionales. Pero se las arreglan porque son capaces de cultivar y cosechar gran parte de sus propios alimentos, fabricarse su propio refugio y prestarse servicios unos a otros viviendo en pequeñas comunidades sin necesidad de dinero como medio formal de intercambio. Dado que los bienes que la gente produce para sí misma no se contabilizan en las cifras de producción económica nacional, y aunque así fuera, sería casi imposible registrarlos. Las cifras macroeconómicas de estos países suelen parecer peores que la realidad. Esto sigue ocurriendo también en las economías avanzadas. Si usted limpia su propia casa, eso no cuenta para la producción económica, pero si limpia la casa de otra persona y luego le cobra por ello, eso sí cuenta para el PIB como servicio. En las economías en desarrollo y avanzadas, una mayor parte del trabajo de las personas se dedica a producir para el mercado en lugar de para sí mismas. Esto es generalmente algo bueno porque permite a la gente especializarse en hacer una tarea realmente bien y producir más para todos en general.
pero significa que la gente depende más del mercado y es menos capaz de producir todo lo que necesita para sí misma, como ocurre en las economías subdesarrolladas. Por supuesto, eso no significa que la vida en estos países sea fácil o próspera, ni mucho menos, pero sí significa que si su producción económica registrada cae un 20% en un año, la calidad de vida de la persona media de esa economía no se vería tan afectada como en una economía en la que las personas dedican la mayor parte de su trabajo a producir valor para el mercado. Este, a su vez, les suministra casi todo lo que necesitan. En el extremo opuesto del espectro, las economías avanzadas tienen muchas ventajas que hacen que los colapsos totales sean muy raros. Las economías avanzadas suelen albergar industrias que proporcionan bienes y servicios valiosos en todo el mundo, por lo que cuentan con una fuente constante y fiable de ingresos extranjeros. Las economías avanzadas también tienen altos niveles de vida, lo que las convierte en un destino atractivo para los trabajadores cualificados de todo el mundo, lo que significa que pueden cubrir cualquier escasez de cualificaciones que tengan casi a demanda. Si una economía avanzada necesita ingenieros, puede simplemente crear unos cuantos miles de visados de trabajo para ingenieros, y los puestos se cubrirán con bastante rapidez con personas atraídas por los salarios más altos y el mejor nivel de vida de las economías avanzadas, dependiendo de si esos visados exigen que la persona conserve su puesto de trabajo. También puede hacer que el desempleo se autocorriga porque si el mercado laboral sufre una recesión y necesita menos trabajadores, entonces esos ingenieros ahora desempleados se verán obligados a regresar a su país de origen para convertirse en un problema de desempleo para una economía en desarrollo. Las economías avanzadas también pueden pedir dinero prestado a tipos de interés más bajos y pueden tomarlo prestado de sus propias poblaciones, que son, por término medio, más ricas. Algunas economías avanzadas pueden incluso pedir dinero prestado en su propia moneda, lo que significa que no tienen problemas con los tipos de cambio ni con la obtención de divisas para devolver sus préstamos. Ha habido muchos colapsos económicos que comenzaron cuando los países en desarrollo se quedaron temporalmente sin su fuente de dólares estadounidenses, ya fuera porque el comercio se ralentizó o simplemente porque las instituciones con sede en Estados Unidos retiraron su dinero a su propia economía nacional. Esto está ocurriendo en todo el mundo en estos momentos porque los tipos de interés son más altos y la gente está más insegura sobre el futuro económico de muchos países debilitados. ¿Por qué iba a arriesgarse una gran empresa multinacional a invertir su dinero en un país en desarrollo que podría convertirse en el próximo Sri Lanka cuando podría invertirlo en bonos del tesoro que ofrecen altos rendimientos sin ningún riesgo? Esto también presiona a las economías en desarrollo porque sus gobiernos tienen que ofrecer tipos aún más altos en sus bonos del Estado para compensar a los inversores por el riesgo de no poner su dinero en los tesoros nacionales donde los reembolsos están básicamente garantizados. Sri Lanka paga actualmente un 24,4% de interés sobre sus bonos del Estado a 10 años e incluso eso no es lo suficientemente bueno para la mayoría de los inversores. Esto es realmente importante porque socava el papel del gobierno en el crecimiento económico. Un gobierno fuerte y eficaz es crucial para cualquier economía y uno de los papeles más críticos que desempeñan es proporcionar la infraestructura necesaria para que la industria funcione. Se trata de cosas como puertos de embarque, aeropuertos, carreteras, redes telefónicas y de Internet, e incluso educación y sanidad. Ninguna industria podría operar de forma competitiva sin estos servicios públicos. Piense que una empresa como Amazon utiliza puertos y carreteras para transportar sus productos por todo el mundo. Obviamente, utilizan la infraestructura de Internet para llevar a cabo toda su operación y necesitan gente bien formada para construirlo todo. Invertir en infraestructuras que permitan la existencia de industrias es crucial para cualquier economía. Con el tiempo, muchos de estos servicios pueden privatizarse y eso tiene sus pros y sus contras. Pero inicialmente es función de los gobiernos construirlas. Un buen gasto en infraestructuras debería permitir un crecimiento económico suficiente como para que el impuesto adicional generado por la actividad industrial se devuelva a sí mismo en impuestos al gobierno. Esto permite al gobierno devolver los préstamos que tuvo que pedir para financiar la infraestructura en primer lugar. Por desgracia, en el mundo real la mayoría de los gobiernos no pueden limitarse a imprimir su propio dinero para financiar estos proyectos porque normalmente implican a grandes empresas internacionales que no van a aceptar el pago en una
moneda de un país en desarrollo que ni siquiera produce todavía nada de valor. Van a querer una moneda de reserva mundial como el dólar estadounidense, el euro o, cada vez más, el RMB chino si es una empresa constructora china la que supervisa el desarrollo, lo que es importante recordar y de lo que hablaremos pronto. En cualquier caso, las economías avanzadas tienen algunas ventajas importantes sobre las economías en desarrollo en este sentido, porque gran parte de su infraestructura ya está construida. Sí, por supuesto, es necesaria una reinversión, una ampliación y un mantenimiento constantes, pero todo ello sigue siendo mucho más fácil, barato y menos arriesgado que construir estos servicios desde cero y esperar que espolee una actividad industrial suficiente para devolver los préstamos. Otra ventaja que tienen las economías avanzadas es el tipo de interés más bajo al que pueden pedir dinero prestado. Un bono federal estadounidense a 10 años tiene un rendimiento del 3,43% en el momento de realizar este video. Invertir en proyectos que estimulen tanto crecimiento económico o más es difícil, pero factible para un país como Sri Lanka desde antes. Aunque casi no existe ningún proyecto de construcción nacional que aporte el 24,4% de su coste a la actividad económica total cada año, por lo que no tiene sentido que la economía se desarrolle por sí misma. Eso también suponiendo que se invierta bien en proyectos que den cabida a la actividad económica de la nación y no solo queden bien para acariciar el ego de un dictador de cerebro liso dentro del país o desde el extranjero. En la última década, una de las mayores fuentes de inversión extranjera en los países en desarrollo fue China. A través de su iniciativa del Cinturón y la Ruta, el gobierno chino se acercaba a economías en su mayoría no desarrolladas y en vías de desarrollo y les ofrecía préstamos baratos para construir proyectos de infraestructuras que les abrieran a la red comercial que estaban construyendo en la región. Dado que la creación de infraestructuras es el primer paso para desarrollar una economía, muchos países aceptaron encantados este plan. La pega era que China seguía queriendo que los préstamos se devolvieran, aunque fuera a tipos de interés bajos, y China tenía el control sobre lo que se construía. China favorecía enormemente las infraestructuras que hicieran más lucrativo el comercio con China. Así que incluso si en una red eléctrica hubiera sido una mejor inversión económica que un puerto marítimo, era más probable que los países implicados obtuvieran el puerto marítimo. Hoy en día, China ha detenido efectivamente este programa de préstamos y se ha convertido en un cobrador de deudas global, intentando recuperar el dinero de estas economías que obviamente están luchando por devolver incluso los términos bastante generosos de los préstamos. Desde una perspectiva macroeconómica global, China ha pasado de ser un proveedor neto de capital a ser un receptor neto de capital, lo que significa que hay más presiones sobre los países en desarrollo de todo el mundo para que encuentren suficiente efectivo para devolver sus préstamos. Ahora bien, las condiciones económicas mundiales son imposibles de controlar por un solo país, especialmente por un pequeño país en desarrollo. No pueden dictar la política exterior de China ni las decisiones del Banco de la Reserva sobre los tipos de interés, pero lo que sí pueden hacer es elegir cuidadosamente qué proyectos salen adelante y cuáles son rechazados, lo cual es una tarea muy difícil. Afortunadamente, los economistas Douglas North y Robert Fogel ganaron el Premio Nobel de Ciencias Económicas en 1993 por su solución a este mismo problema, y fue el poder de la democracia. Casi todas las economías avanzadas del mundo actual son algún tipo de democracia que funciona bien, con las únicas excepciones de los estados ricos en petróleo, que de todos modos no son realmente economías avanzadas, son solo economías ricas. Fogel y North eran historiadores económicos que analizaron el periodo posterior a las revoluciones en Europa que depusieron a los monarcas o limitaron su poder en favor de sistemas de gobierno representativos que dieron paso al crecimiento de la clase mercantil y, finalmente, a la revolución industrial y al mundo moderno tal y como lo conocemos hoy. Las democracias que permiten a la gente votar sobre quién hace las políticas significan que cualquier decisión tendrá que servir a la voluntad del pueblo, y cualquier mala decisión aumenta la probabilidad de ser expulsado en las siguientes elecciones. Gracias por vernos.